Hola Alberto, gracias por recibirnos aquí en tu lugar de trabajo. Realmente es un enorme placer poder vernos por el importante motivo que la Keilah, nuestra AMIA, cumple 120 años y la verdad que sos un eslabón muy importante en la historia de la Keilah, de los últimos años obviamente, así que vinimos a charlar con vos y poder compartir lo que fue tu paso por la Keilah, que muchos tal vez no conocen, generaciones nuevas obviamente han nacido y hoy miran, leen y ven los medios, así que creo que de alguna manera vamos a dejar un registro importante de tu paso por la Keilah. Así que bueno, quiero preguntarte qué es lo que primero te surge cuando te digo que la Keilah va a cumplir 120 años y vos fuiste parte de ella. Bueno, sí, la realidad es que yo fui parte de la AMIA de distintas circunstancias. Primero porque yo escuchaba en mi casa cuando era chico hablar de la AMIA, no por una razón política, sino por una razón familiar, porque mi abuelo paterno en la crisis del año 20 empezó a trabajar en la AMIA. Y era el que cuidaba la tierra que después fue el cementerio de Liniers. Y en esa época él con su esposa, mi abuela, y dos hijos chicos, uno mi papá, vivían ahí, en donde fue el actual, posteriormente fue el cementerio de Liniers. Y con un carro y un caballo llevaba a la gente desde Liniers al cementerio de Ciudadela, de Sefaradí, donde hay una parte que estaba destinada a los judíos del sector así. Bueno, así ya que te digo que en la próxima historia y un próximo encuentro que va a tener que ver con la historia de los Krupnikov, que la verdad que no la lo verdad sabía. que para mí, cuando fui por primera vez presidente del AMIA en el año 81, del 81 al 84, la realidad es que me acuerdo cuando fue el acto de Asunción y mi abuela estaba sentada entre el público. Para mí fue muy emocionante, más allá de haber sido algo que no estaba en mis planes. Yo tenía 36 años en ese momento, lo cual desmistificaba que la AMIA era una conducción de gente grande, porque la realidad es que yo tenía 36 años y creo que hay otras personas que ocuparon el cargo no con 36 años, pero con muy pocos más. Y ver que mi abuela estaba sentada allí, había tenido esta vivencia y esta relación con la Keilah, fue muy emocionante. Era algo muy íntimo que no sé si alguna vez lo comenté, pero no lo sabía. ¿Y cómo era esa AMIA del 80 y pico, Alberto? Era algo muy distinto a lo que es ahora, y no me refiero ediliciamente porque, bueno, el edificio que lamentablemente después se destruyó con la bomba en el 94, era el contenido, la filosofía de lo que representaba la AMIA era completamente o muy distinto. En primer lugar porque la conducción era una conducción que, bueno, en ese momento el partido más importante, el partido dominante, era Abodá, que hacía poco que se había unificado entre otros dos grandes movimientos, Mapai y Ahdut Abodá, que habían formado en conjunto Etnat Abodá. Yo asumí por ese partido. Y la composición de toda la mesa directiva, una cuestión importante era que pivoteaba entre dos generaciones. La primera era la generación de los yiddish parlantes. Yo ya había sido secretario de Juventud en la AMIA en el año 73, bajo la presidencia del ingeniero Reichenberg, y en esa época quizá todavía la proporción de yiddish parlantes en las reuniones era mucho mayor. Parte de las reuniones, los debates eran en yiddish. En mi época ya no era así, en el 81, pero todavía muchos de los componentes de la comisión directiva era gente, algunos que todavía provenían de
de inmigrantes, y las grandes diferencias que había eran diferencias ideológicas. Los debates, las discusiones, eran discusiones ideológicas, desde todo el arco que conformaba, digamos, los movimientos políticos judíos en la Argentina. ¿Y qué ofrecía esa AMIA? O sea, ¿de qué se ocupaba? Bueno, la AMIA siempre... La del 80, creo, Sí. El tema más importante de convocatoria en esa época era el tema de la educación formal. No nos olvidemos que en ese momento coexistían todos los institutos educativos que se habían formado desde el inicio de la AMIA, desde todos los aspectos vinculados con la investigación docente, el perfeccionamiento docente, el régimen de subsidios escolares. Yo creo que en esa época todavía estábamos que casi un 50% del presupuesto de la AMIA se destinaba a educación. Lo que le seguía en orden de importancia, si lo medimos desde ese punto de vista, era todo lo que tenía que ver con la parte de asistencia social. La AMIA siempre tuvo un departamento de asistencia social muy fuerte, que fue atendiendo distintas etapas de la vida judía y de los judíos en la Argentina. Había un alto componente de proletariado judío y también gente que pasaba por carencias desde todo punto de vista. La AMIA siempre fue en ese sentido un espacio que tenía para eso casi un presupuesto abierto, porque respondía a las necesidades sociales de entonces. Y después, todo lo que tenga que ver con la parte de cultura, de juventud y demás. O sea, quizás las funciones eran bastante parecidas a las de hoy, pero digamos que con otro grado de prelación en la importancia de cada uno de los sectores donde la AMIA decidía hay muchos que dicen de que la AMIA de la ortodoxia, la actual, está yendo en camino a lo que era originalmente la AMIA antes del atentado y que no todos conocieron. Por eso mi gran interés en que vos puedas contarnos cómo era esa actividad. Yo no sé si... No estoy entre los que piensan de esa manera. Yo pienso que en aquel momento había una sociedad judía distinta y también una dirigencia que venía desde los lugares que tenían que ver con el posicionamiento ideológico. No había posibilidades de que alguien, aún con dotes personales y demás, ejerza liderazgos tan fuertes que desnaturalicen el concepto ideológico. Bueno, esto ocurrió después del atentado con algunos presidentes que convirtieron a la AMIA, por necesidad tal vez, en una institución realmente muy involucrada en la sociedad argentina. No, yo creo que son cosas, yo creo que ahí son cosas distintas. Por eso está bueno compartir. Sí. Yo creo que en ese momento de que yo estoy hablando, todavía entre el 81 y el 84, las diferenciaciones que existían y que enriquecían la vida judía eran los puntos de vista ideológicos. Yo recuerdo haber tenido, pero grandes debates, en primer lugar con los partidos que formaban parte, digamos, de Herut y otros partidos de ese sector, donde los debates y las confrontaciones se daban en ese aspecto. Después lo esencial de la vida judía, que tenía que ver con la continuidad, con la educación, con todos esos aspectos, no se veían afectadas, se veían enriquecidas por ese debate político. Y lo más importante fue que a mí me tocó ser protagonista de un primer factor de modificación de la estructura comunitaria que se dio justamente cuando yo fui presidente entre el 81 y el 84, que había una corriente de pensamiento, sobre todo vinculada en ese momento con las entidades sociodeportivas y lideradas por algunos líderes que no tenían involucramiento con los sectores políticos partidarios, de generar una organización comunitaria distinta a esa, quizás más parecida a los centros comunitarios que existían en los Estados Unidos. Bien.
Y esto estaba dentro del marco de lo que se llamaba PPP, que era el Plenario Permanente de Presidentes, donde ahí también hubo gran cantidad de debates, de conflictos y demás, pero que no forman parte de la esencia de la vida judía. Yo no lo veía como algo problemático, porque no se aspectaba realmente la interpretación de lo que los judíos en ese momento tenían como concepto de vida comunitaria. No, el debate estaba dado en otro orden. No digo que no existían cuotas a veces de personalismo y demás, siempre existen, pero lo que predominaba era el concepto ideológico, ¿no? Por otro lado, sí, también quiero decir, la AMIA estaba menos expuesta en la sociedad general argentina, aunque en estado de necesidad, Pasteur 633 era el lugar donde frente a cualquier situación de las autoridades nacionales, de un accidente en la calle, de una persona, un judío perdido, ¿dónde iban? La dirección era la AMIA, ¿no? Era el espacio donde de alguna manera se ventilaba todo el quehacer judío y venía como modelo de lo que había sido el modelo en Europa Oriental de organización comunitaria, y que venía, creo, de una creación de modelo comunitario organizativo sefardí posterior a la expulsión de los judíos de España. Pero por eso hoy a mí me hace un poco de ruido donde dice la mutual. La AMIA tuvo que adoptar en el tiempo una forma jurídica que de alguna manera comprendiese el espíritu de lo que es la AMIA. Pero la AMIA, a mí no me suena lo de mutual, me suena como Keilah, el concepto de Keilah, el de organización comunitaria, pero no me suena el concepto de mutual. Eso no quiere decir que la AMIA no debe cumplir con la normativa de las leyes argentinas, que tienen que ver con los aspectos legales, pero cuando yo alguno que digo sí, porque la mutual a mí me hace un poco de ruido, porque yo todavía pertenezco a la gente que se formó en esa época bajo un concepto de organización comunitaria, donde a veces cuando tenía que explicar yo el modelo en otras comunidades, decía, me preguntaba alguien, ¿qué diferencia entre ser o no ser socio de la AMIA? Y le digo, respecto de un judío y su comunidad, ninguno. Vos podés no ser socio de la AMIA, pero si tenés una necesidad y tenés que ir al departamento de asistencia social, nadie te va a pedir el carnet de socio, ni nadie va a mirar si sos socio, va a mirar si sos judío y entonces te va a asistir. Ese es el concepto más importante, Alberto, que tenía. Antes de acercarnos más a toda esta época, ¿qué recordás de aquella cadencia tuya como un hecho que no te vas a olvidar nunca, de ese periodo? Entre el 81 y el 84 yo creo que hubo quizás dos o tres situaciones que fueron así muy importantes. La primera, que había una crisis muy profunda de financiamiento en la red escolar, no de los contenidos judíos, no de la fuerza de la red escolar judía. Había un problema económico porque una gran parte de las escuelas judías tenían una política de inclusión que no estaba limitada por la posibilidad de los padres de pagar o no el arancel. Y eso generaba una gran necesidad y demanda de dinero que no estaba disponible, hubo que recurrir a que instituciones judías internacionales nos asistiesen, pero como también habíamos empezado una tarea de reordenamiento interno y readecuación, recibimos, en ese momento eran cuotas que iban a representar casi $1 millón en aquel momento, y cuando recibimos la tercera o cuarta cuota ya estábamos en condiciones de seguir solos y dijimos no nos hace falta más, lo que produjo una crisis en la Organización Sionista Mundial, que nos estaba asistiendo porque no sabían cómo hacer, nunca les había pasado, y fue un hecho muy interesante porque dijimos no nos manden más la plata. Bien. Y entonces eso produjo una situación nunca vista y después, bueno, fue muy bueno porque después todos los proyectos que presentamos salían, funcionaban. El otro tema tuvo que ver con
con el tema vinculado a la época de que entre el 81 y el 84 se produjo, digamos, la época del fin de la dictadura y el advenimiento de la democracia, y eso fue bastante también como un hecho que generó también un movimiento muy importante, porque bueno, se dieron nuevas condiciones que bueno, son las que se dieron para todo el pueblo. ¿Hicieron todo lo que pudieron hacer o crees que bueno, faltó? la realidad es que yo asumí ya sobre fines del segundo semestre del año 81, el régimen estaba ya en una situación decadente en los aspectos que tenían que ver, no era lo mismo en 76, 77, yo esa época no la viví. Tuvimos algunas situaciones complicadas, como fue el tema de la guerra de Malvinas. Nosotros, creo que Mario Gorenstein era presidente de la DAIA, yo era presidente de la AMIA. En todos los aspectos vinculados con la política nacional, la AMIA seguía a la DAIA, no actuaba de por sí. La DAIA era claramente la representación política de la comunidad, aunque muchas de las acciones que eran quizá más complejas se consensuaban. Nosotros estábamos muy dedicados a la cosa interna, comunitaria, a la vida judía interna, pero bueno, ahí más allá de mandar rabinos que fueron al sur, y que en lo cual nosotros tuvimos que ver, sí hubo, tanto en la presidencia de Mario Gorenstein como en la presidencia de Sion Cohen Imach, que Zichrono Libraja, me tocó estar en alguna reunión con algunos de los jerarcas de la época de la dictadura para peticionar por los desaparecidos judíos, y eran reuniones bastante duras. No es lo mismo hablar del tema hoy que hablar en aquel momento, ni creo que era lo mismo hablarlo en el año 82 que en el 77 o en el 78 o en ese momento, ¿no? Porque ahora yo veo que todo el mundo habla, afortunadamente se puede hablar, pero yo creo que hay que tener el equilibrio de saber cuáles eran las condiciones en cada momento. Veo muchos valientes ahora que en aquel momento no estaban. No sé, como recuerdo otras figuras que sí estuvieron y que bueno, sería meternos de lleno en el periodo. Pero no era fácil ser dirigente judío en aquella época, claramente. Bueno, yo digo que hubo muchas circunstancias, cada uno tendrá su opinión, yo la respeto, no hay una cuestión absoluta, ni que todo se hizo bien ni que todo se hizo mal. Cuando uno se ve frente a circunstancias, tiene que saber qué va a priorizar. Ahora, es fácil hablar de los acontecimientos cuando los acontecimientos pasaron. Una es la de quienes analizan la historia y otra es lo que son protagonistas. Entonces, yo respeto todas las opiniones. Creo que la comunidad, en el tiempo que me tocó actuar y a los presidentes de la DEA con los que me tocó compartir, defendieron y defendimos a ultranza la dignidad judía en toda circunstancia. Un hecho, nos pedíamos que llevemos a los chicos de la red escolar judía a un acto por las Malvinas y nosotros no lo llevamos porque no estábamos de acuerdo, o me acuerdo que cuando hicieron una convocatoria frente a Canal 7 para armar ese circo que había armado Galtieri en ese momento, nosotros no estuvimos, la comunidad no acompañó, hubo una sola institución que por su sola decisión estuvo allí, pero la comunidad no acompañó. O sea, no es fácil a veces decir que no y asumir las circunstancias. Si bien vengo del movimiento político a actuar en la política comunitaria, mi lugar paralelo a esa misma acción dentro de la política tuvo que ver con la escuela Sholem Aleichem. Yo fui muchos años también presidente de la escuela, de una escuela que en ese momento tenía 2.500 alumnos, 6 sedes, era el centro más
importante, ya todas las escuelas son importantes, pero numéricamente, desde el punto de vista de la educación judía y sionista, la escuela Sholem Aleichem siempre fue un semillero. Y la realidad es que manejábamos códigos distintos, discutíamos los contenidos de la educación. Nosotros no éramos una sociedad cooperadora que administraba una escuela. Todo lo que tenía que ver con nuestras discusiones y debates, más allá de tener que ver también y negociar un sueldo docente, pero el rol de la dirigencia escolar estaba basado en vigilar el sostenimiento económico, pero también había una profunda connotación con la ideología. La escuela, por ejemplo, en el caso de la escuela Sholem Aleichem, que era primero una escuela idillista, el debate para pasar del yiddish al hebreo fue un debate largo, profundo, y se articulaban a ambas situaciones. Nunca estuvo lejos de todo lo que tenía que ver con la ideología sionista, eso era una de las también de los fundamentos, y toda la educación estaba vinculada con esos aspectos. Yo creo que hoy cambiaron las condiciones, quizá la red escolar resolvió de alguna manera, quizá más eficientemente, los temas presupuestarios. En mi opinión, y quiero aclarar que yo respeto profundamente la labor que hoy están haciendo las escuelas judías, pero me gustaría saber cuál es el debate que se está dando en esta materia, que quizá hoy es más complejo, pero no voy a decir ninguna novedad al decir que la continuidad del pueblo judío, sobre todo en la diáspora, está basada en el tema de la educación. Eso para todas las comunidades que de alguna forma quieren, dentro de lo que representa el mosaico cultural y de etnia argentina, mantener su idiosincrasia, sobre todo con los fenómenos que después se irrumpieron, como la globalización y lo que es medios de información. No sé, lo digo con todo respeto, no conozco dónde se están dando hoy los debates de la estrategia que tengan que ver con cuidar lo que nosotros priorizamos desde nuestra condición de judíos en cada punto de vista. Probablemente para los sectores ortodoxos de la comunidad y más observantes, el cumplimiento de las normas, los principios, las mitzvot, sea mucho más fácil que para aquellos que estamos dentro del pensamiento del judaísmo laico, por decirlo de alguna manera, que respetamos las tradiciones, respetamos el Brit Milá, la jupá, el casamiento religioso, pero por una cuestión que tiene que ver más con los aspectos vinculados a la preservación de una tradición. Y como en ese sentido hay cambios muy profundos que se dieron en las últimas décadas, quizás revolucionarios, se instala un debate que en mi opinión no es un debate profundo sobre el tema de los contenidos de la educación judía y también de lo que tiene que ver con esto que ahora se presenta en términos de contienda para el final de la vida con respecto a quién es judío, quién no es judío, que me parece que está faltando ese debate. Para terminar con esa discusión, no para acabar la discusión, porque la discusión puede seguir, pero me parece que habría que estar un poco más imbuido de los conceptos que frases o eslogans, sin atrás un profundo conocimiento de lo que implica cada situación. Yo lo digo respetuosamente, pero me da la sensación que hoy la comunidad no está generando esos marcos de debate. Pone una gran energía en un proceso electoral, pero no quiero ser... ¿A qué te referís? ¿En general lo decís? Sí, me refiero en general. Yo digo que hoy la contienda, si bien tiene algún contenido de concepto ideológico, no tiene debate ideológico. La contienda es un hecho, es como decir que la democracia se agota en la elección. La democracia no se agota en la elección, es un mecanismo en la elección. La democracia
se ejerce día a día, en cada momento, en cada circunstancia, que tenga que ver con los valores que uno pretende defender. Y hoy yo veo que en la comunidad judía hay carencia de debate y hay ejercicio de mayorías, minorías, cosa que me da la sensación de que se pone en un plano distinto a la necesidad judía de la continuidad. Perdón que te interrumpa, le hice a todos esta misma pregunta. ¿Por qué no enamoró la no ortodoxia finalmente en la elección de Amia? Yo no sé si lo que voy a decir es políticamente correcto, pero lo voy a decir igual porque es la verdad. Yo no estaba de acuerdo en participar, ni siquiera en las listas me pidieron, accedí por una razón de compañerismo, más que tenía que ver con un pasado que con lo que sucedía. De hecho, yo creo que aquí el tema no pasó por el verdadero fondo de la cuestión. O sea, en primer lugar, me parece que es una cuestión por lo menos digna de ser analizada por algún sociólogo, no por mí, que una minoría organizada de la comunidad sea la representación de una mayoría que no está comprendida dentro de ese sector. Eso no quiere decir que hay que hacer exclusiones. Yo fui presidente de la AMIA y trabajé con todos los sectores, respetando las individualidades o puntos de vista de cada uno. Fui presidente del partido mayoritario muchos años y nunca se me hubiese ocurrido formar un gobierno comunitario sin desde la extrema ortodoxia a los sectores de la izquierda. Siempre estuvieron todos. Y yo sé trabajar en ese marco de tal manera que no le quito legitimidad a esto porque la elección fue limpia, correcta. Está bien. Ahora, si yo digo, ¿es exactamente la representación? Creo que no. Creo que la mayoría de los judíos no están comprendidos dentro de la ortodoxia y eso no les da ni mayor ni menor mérito a lo que representa estos sectores de la comunidad con los cuales acuerdo en el trabajo que hacen, no solo desde el punto de vista de la continuidad judía, sino de la labor social y demás, como muchos de ellos están comprometidos. Pero yo creo que el problema no pasa por la acción de los religiosos, sino porque los otros sectores no encontraron una forma de capturar y el interés y la voluntad para representar a la mayoría de los judíos. Y en ese sentido, creo que el problema pasa por este sector. Yo creo que todo el sector no ortodoxo de la vida judía, no encuentra hoy el camino. Hubo muchos factores aglutinantes que en su momento permitieron que estos sectores tengan mensaje. En su momento tuvo que ver con la creación del Estado de Israel, después su involucramiento como el sionismo como factor aglutinante o en algún otro momento las necesidades sociales de los miembros de la comunidad. Hoy me parece que están un poco desdibujados esos factores aglutinantes y por lo tanto creo que no hay un mensaje que capture a la gente. Decir yo estoy en contra de la ortodoxia me parece una barbaridad, como han dicho muchos. Yo creo que, no sé, me permitiría decir algo que tuvo que ver con... Ben Gurión tenía un secretario que se llamaba Churaki, creo, que se carteaba, que tenía una fluida relación epistolar con el cardenal Danielú, que era el secretario creo que de Juan XXIII. En un momento este hombre, el cardenal, le pregunta, mire Churaki, estoy como desconcertado, todos se dicen que son judíos, pero esto me resulta complejo. Y este hombre le contestó, miren, hay tres factores que definen a los judíos: un Dios, una tierra y un pueblo. Cada judío tiene esos componentes en distinta proporción y en distinto grado de importancia. Pero los tiene. Entonces cada uno desde los extremos. En Israel mismo hay sectas que dicen que esta no es la tierra porque va a ser cuando llegue el Mesías y por lo tanto
se dice que no tienen que ver con esta tierra, pero sí tienen que ver con un Dios y con un pueblo. Bueno, y así todas las variaciones. Me parece brillante esa definición. Yo la tomé como algo conceptual desde el punto de vista filosófico, no para el discurso, sino para actuar. Y por eso nunca tuve problemas en actuar ni con los rabinos más ortodoxos, ni con los rabinos más liberales, ni con los sectores de la izquierda, con una limitación, que tenía que ver esa limitación con estar dentro de lo que se llamaba en ese momento el campamento sionista. Porque el hecho del Estado de Israel no podía ser negado. Ahí tengo una restricción. Porque podemos tener todas las divergencias que querramos y las opiniones que cada uno quiere tener. Israel nunca pretendió ser un Estado perfecto, pero digamos que la creación judía más importante tuvo que ver con la refundación del Estado de Israel. Y entonces estar fuera de ese concepto quizá es un tema complejo desde el punto de vista ya no de la pertenencia o no pertenencia, pero sí de las limitaciones que uno puede tener desde la ideología. Alberto, última parte de la entrevista. Y estalló la AMIA. ¿Dónde estabas? Estaba acá. Cuando yo había ido a la mañana junto con el embajador de Israel y el presidente de la DAIA, en ese momento Isaac Amirán y Rubén Beraja, y creo que estaba Oscar Hansman también, me parece que era en ese momento el presidente de la OSA, a inaugurar una transmisión entre Argentina e Israel en ese momento. Terminó esto que era tempranito a la mañana y me vine acá a trabajar. Yo tenía bastante ordenado mi vida comunitaria y mi aspecto de gestión privada. Me vine para acá y al ratito me llamó por teléfono una clientes nuestros de mi empresa, después que estaban a pocas cuadras de la AMIA, me dijeron: la AMIA estalló. Bueno, era invierno, me acuerdo. Salí corriendo, me tomé un taxi acá y cuando el taxi bajaba por Tucumán, después de pasar Callao 1 o 2 cuadras ya no se pudo pasar, corrí esas cuadras hasta allí y me encontré con el desastre, que para mí tenía un antecedente porque me acuerdo también cuando fue la bomba en la embajada, acá en Arroyo y Suipacha, esa sí la escuché porque se temblaron los vidrios aquí y me acuerdo que a los pocos minutos me llamó también un amigo, Machi Glassman, y fuimos los dos hasta allá y nos encontramos con algo del mismo patetismo, del mismo dramatismo, de la misma locura. Había leído mucho sobre la guerra, sobre la destrucción, pero la primera vez que tuve un sentido personal de vivencia terrible fue cuando entré por la calle de Suipacha, llegué a Arroyo y vi eso. Y allí falleció mi cuñada también, que trabajaba en la embajada. Y después cuando estuve parado frente a la AMIA, esta cosa demencial, la verdad que fue muy, muy, muy terrible, como fue terrible para todos los que lo pudieron ver después y más terrible para los que murieron. Sentía como que todo el universo se había descontrolado y que lo primero que uno nunca sabe hasta dónde puede estar preparado para manejar situaciones límites. De hecho, esta es una situación límite muy terrible y lo primero que se me ocurrió fue decir, bueno, nosotros tenemos que demostrar que esto a nosotros no nos va a destruir. Traté de buscar un lugar para que, por lo menos para sentarse, para ver cómo empezar con esto. Ayacucho. Y el edificio Ayacucho, que estaba cerrado en ese momento porque lo habíamos desactivado desde sus funciones. Me acuerdo que el tesorero me dijo: vayamos a mi oficina que está cerca, una persona, un local ahí a la vuelta nos ofreció el lugar. Y bueno, nos fuimos a Ayacucho, le hicimos abrir, no había nada, ¿no? Estaba un desastre, se trató de acomodar como se podía. Me acuerdo que empezaron a llegar familiares porque la gente, después de que se formaron los cordones de seguridad al lado,
y en las cuadras alrededor no se podía pasar, la gente iba, había mucha gente que no sabía dónde estaba su familia, ni la mía sabía dónde yo estaba, las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora. Tratamos de organizar, notaba mucha conmoción a mi alrededor y había mucha facilidad de uno caer también esa conmoción, con lo cual yo traté de mantener el foco en lo que me parecía que era importante. Dimensionando lo que había ocurrido, sí, vos lo dimensionaste apenas llegaste. Sí, porque no había que ser un gran analista para eso, era tan elocuente y tan evidente. No sabíamos cuánta gente estaba ahí adentro, no sabíamos nada. Había 2 o 3 aspectos que cubrir. El primero fue encontrar un espacio para los que venían a ver cómo organizamos la información. Se cometieron errores, es lógico, esto era como, no sé, como en una guerra. Improvisar. Bombardean esto y tenés que buscar cómo ordenarlo. Lo segundo, al día siguiente había gente que tenía que recibir las comidas a domicilio porque si no, no comían. Había sepelios que atender porque había gente que había fallecido. Había cosas diarias y entonces tratamos de organizar esto. Hubo gente de la comisión, todos querían ayudar, nadie sabía dónde, era algo muy caótico, muy caótico. Traté de juntar a la comisión, de explicarle, de hacer algún ordenamiento en situación así de grave estado. Y bueno, fuimos recreando de acuerdo a las necesidades el funcionamiento, el personal estaba choqueado, no sabíamos quién estaba dentro, quién estaba afuera, quién había muerto, quién no. Bueno, todo esto fue realmente demencial. Y el objetivo a medida que se iban pasando las horas y después los días era mantener a la AMIA viva. Yo dije, esto hoy puede ser el final, que no estuvo lejos, o tenemos que mandar un mensaje a la comunidad de que nos han pegado muy duro, pero nosotros no vamos a dejar que gane la bomba. Es decir, la bomba desgraciadamente ganó para los casos en que mató a la gente que mató y destruyó a las familias que destruyó. Pero yo en ese momento, junto con tratar de buscar la forma de acompañar a la gente en lo que podía, tenía que dar la fuerza de que las escuelas se iban a abrir, de que las instituciones se debían abrir, y ese fue mi objetivo, de continuar con la tarea. No como nada hubiese pasado, no, como que todo lo que pasó, pasó, pero me acuerdo de que ese domingo siguiente al 18 de julio, yo fui a hablar a Coaj, al club de campo, a la sede de Tigre, y debía haber, no sé, 5.000 personas, 6.000 personas en el club, por lo que me decían los dirigentes de la institución. En el salón que nosotros estábamos debía haber 500, 800 personas, pero lo que yo quería que pasase era lo que estaba pasando afuera, que la gente siguió yendo al club. Lo otro, yo les fui a explicar lo que estaba pasando. Me parece que ese era el mensaje que nosotros teníamos que dar. Hubo que vencer lógicas cuestiones que tienen que ver con el temor, con la desprotección, con la repetición de un acontecimiento muy dramático, porque yo había pasado hacía 2 años de la embajada y esto volvió a suceder. Entonces es como que esto podía ser un golpe, en mi lectura, puedo estar equivocado, pero mi lectura era que esto que la bomba ganaba si la gente temía. Entonces por mí podían poner, no sé, un camión de concreto adelante de la institución. Lo importante es que la gente siga
dándole vida y recibiendo de las mismas instituciones. ¿Y de dónde se sacó la fuerza, o dónde sacaste la fuerza en ese momento? Como lo hubiese sacado cualquier otro en la misma circunstancia, ni más ni menos. O había dos opciones. O salía corriendo, me iba a mi casa, que es probablemente lo que yo hubiese querido hacer, o uno está y afronta y asume, con lo mejor que puede, con lo mejor que sabe. Más los abuelos Krumnikov, más la historia familiar. Que no, pero yo creo que a mí me puso a prueba una circunstancia que yo no la busqué, y después de eso cambió todo, porque yo estuve dispuesto a ir a la AMIA como segunda vez en la presidencia, porque la AMIA estaba necesitando una reconversión, y yo estuve dispuesto a hacerlo, pero no, mi contrato, por llamarlo de alguna manera, no tenía que ver con administrar la situación de un desastre. Totalmente. Era otro, de otra orden, y lo habíamos asumido y estaba funcionando, y habíamos reestructurado y habíamos hecho un montón de cosas, y al poco tiempo me vi pensando que tenía que levantar otra vez un edificio en ese lugar, ¿no? Alberto, no me voy a meter mucho en esto, pero sí quiero preguntarte con respecto a la relación con los políticos a nivel nacional, ¿qué recordás en ese momento de crisis como algo para que quede registrado? Bueno, yo quiero aclarar que yo provengo de un movimiento ideológico y político de la comunidad. A veces nos decían que éramos bolcheviques, y a mí personalmente hay publicaciones de algunos medios comunitarios que decían que yo estaba en el grupo de los bolcheviques. En realidad, yo me incorporé a un movimiento que interpretaba mi pensamiento, pero adopté las normas del movimiento. O sea, eran normas bastante estrictas y había códigos. La comunidad judía también era distinta, y nosotros queríamos una sociedad argentina pluralista para, con nuestra individualidad, formar parte de la sociedad argentina. No nos olvidemos que la sociedad argentina venía una historia de un alto sentido en muchos casos, sobre todo los sectores vinculados a la iglesia preconciliar y demás, que tenían una cuota importante de antisemitismo en sus actitudes y en su accionar, que no es la sociedad argentina de hoy, que evolucionó, que tiene otros conceptos de pensamiento plural, y que a mí me parece que eso fue una evolución muy positiva de la sociedad argentina. Pero la vinculación que se manejaba con los poderes políticos era, por lo menos desde la AMIA, que era mi marco de acción, muy limitada, muy limitada. O sea, nosotros no teníamos necesidad de vincularnos, primero no teníamos programas en común de gestión social, casi no existían. Empezaron a existir después de la bomba, antes no. Recuerdo que en algún momento en una conversación con el ministro o secretario social de la Nación, en un encuentro casual, yo le dije: mire que nosotros estamos atendiendo ciudadanos argentinos, pero esta no es la AMIA que atendía a los inmigrantes que habían recién bajado del barco, esta es la AMIA que atiende a los hijos de algunos inmigrantes. Pero es ahí entonces donde, a ver, ayúdame a recomponer, donde Beraja asume un poco la representatividad, sin la calificación de Beraja, que no es la idea entrar ahora en esto, pero es la DAIA finalmente quien toma la bandera de lo que es el reclamo frente a los poderes nacionales. No, eso es otra cosa. Vos me preguntaste del vínculo y yo lo entendí como el vínculo diario, cotidiano. No, me refiero a atentado. Después del atentado el tema pasó por otro lugar. Okay. Yo recuerdo que la noche del 18 al 19 de julio, cuando, no sé, a la madrugada fui a mi casa a ducharme y a cambiarme para volver, pensé y digo, este terrible destrozo, entre todos los pensamientos que se me agolpaban, acá hay daños de todo tipo, es decir, mañana alguien puede presentarse a reclamar a la AMIA, y la AMIA acá fue una víctima, no fue el victimario. Entonces llamé a un amigo abogado y le dije: mira, necesito un abogado, que me mandes a un abogado penalista. Y me mandó un abogado, yo no lo conocía de antes, y él me instruyó de cuáles serían los pasos que nosotros debíamos dar, y nos presentamos como querellantes en la causa. Si bien es una causa que debería ser accionada por el poder público,
porque era un tema de carácter, no un diferendo entre civiles o entre particulares, ni una cosa comercial. Nosotros nos presentamos como querellantes, la DAIA también lo hizo, pero nosotros no dudamos en que debíamos hacerlo. No se trataba de si había que pedir una entrevista con una autoridad para tratar algún tema, entonces era la DAIA la que la encabezaba y yo como presidente de la Federación de Comunidades iba a acompañar al presidente de la DAIA, que era la voz cantante. Este era un tema de otro orden, de otra envergadura, y por esa circunstancia nosotros nos presentamos como querellantes. Debo decir que hubo momentos en que coincidimos en la estrategia y momentos en que no, pero fueron puntos de vista. Yo no puedo juzgar si era mejor una cosa o la otra, simplemente digo, nosotros actuamos defendiendo los intereses que tenían que ver fundamentalmente, bueno, y en ese sentido coincidíamos absolutamente con la DEA, que era buscar a los culpables de lo que había sucedido. Nosotros manejábamos más la estrategia... ¿Mal o más? Más la estrategia vinculada con que nosotros sosteníamos que debía verse quién era la conexión local, los que habían producido el atentado, porque todo lo que tenga que ver con la vinculación internacional, en nuestra opinión terminaba en una condena política y no en una condena efectiva. Y acá había un hecho criminal de una envergadura demencial que debía ser de alguna manera investigado dentro de los que habían sido los autores intelectuales, materiales, que ayudaron o lo que fuera, y ahí pusimos fundamentalmente nuestro foco en ese sentido. Okay. Ahí creo que en algunos aspectos, ya no recuerdo con mucha precisión porque pasaron años, hubo algunos puntos de vista distintos en esto, pero en definitiva entre las posiciones que sostenía en algún momento la AMIA y DAIA. Yo nunca fui muy afecto a la exposición pública, es decir, mi trabajo pasaba por otro lugar, así que en ese sentido yo no tenía necesidad de exponerme más de lo que necesitaba referido al interés que movía a la comunidad. Y después hubo muchas circunstancias donde uno tuvo que aprender rápidamente porque yo no tenía ninguna experiencia en ese orden, pero de repente me encontré hablando con un juez, con fiscales, con la policía, con todo este mundo que para mí era un mundo, otro mundo, no el mío, ni el mío en mi vida privada ni en la vida institucional. Y bueno, yo creo que uno rápidamente tiene que aprender o aprender, no hay otra alternativa. Alberto, cuando este video salga al aire vamos a estar entrando prácticamente al 2014, donde el día 27 de enero se va a cumplir casualmente un año del memorándum, 20 años del atentado a la AMIA y concretamente 120 años de la Keilah. Así que la verdad que en el sentido de lo que es el memorándum y por qué no los 20 años, quería pedirte como especie de síntesis qué pensás sobre eso. Lo que primero siento es una gran frustración. No puedo entender, y sin entrar en cada una de las cuestiones, que en 20 años no se haya podido determinar, por cualquier circunstancia que fuera, o por errores de procedimiento, llamarlo como quieras. Yo me abstraigo de todo eso y como ciudadano común que soy, como judío y como expresidente de la AMIA, yo siento una gran frustración en esto, porque pasaron 20 años, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Yo creo que no sé hacia dónde dirigir las responsabilidades, pero una sociedad organizada como la sociedad argentina tiene instituciones, y si las instituciones no pudieron resolver esto, yo no soy el obligado a investigar, no es la AMIA, la AMIA debe impulsar, debe favorecer todo lo que tenga que ver con esto, pero son las instituciones. Yo creo que las instituciones de la Argentina en este sentido tienen primero una gran deuda para con sus propias funciones. Porque ¿qué se puede explicar después de 20 años? A mí me suena trivial todo lo que se dice. Lo digo respetuosamente, pero no quiero usar un eufemismo en la respuesta.
Yo siento realmente como que esto es muy grave, que no se haya podido resolver. Después esto entró en la contienda política, si esto iba al acto, si el otro iba al acto, si los cassettes, si esto, el otro. Es como que se embarulla todo y uno pierde dimensión de lo que está buscando. Yo no soy investigador, no soy fiscal, no sé hacer eso. ¿A veces te cruzás con familiares todavía que te preguntan? Sí, yo tengo ¿Y qué relación. ¿Te piden todavía una respuesta? ¿Les das vos una...? No, yo no tengo que dar ninguna respuesta porque no la tengo, es nunca la tuve. el dolor donde yo entiendo el decir... dolor porque todo lo demás se reconstruye. Se reconstruye el edificio, se reconstruyen las funciones, se reconstruye mejor, peor, distinto. El ser humano tiene una gran capacidad de recomponer y generar una nueva realidad. Me parece maravilloso que así sea. Ahora, cuando en una casa a veces es difícil explicarse cuando alguien en temprana edad muere por una enfermedad y lo considera una injusticia, manejándolo en los conceptos de la mística, del amor, de lo que fuera, ¿cómo se puede asumir para un padre, para un hijo, para un hermano, para un tío, para lo que fuera, que alguien lo mataron en un lugar donde no había guerra, donde es una sociedad organizada, con autoridad, que pueda pasar una cosa así? Acá murieron 85, podrían haber muerto 800, qué sé yo, podría haber muerto yo, cualquiera. Entonces eso te lleva a un estado de indefensión tan extremo. Y vos decís, bueno, alguien tiene que dar una respuesta, una sociedad no resuelve sus conflictos, que yo tenga que salir, entonces como me atacaron me compro un rifle y salgo a la calle para matar a otro. ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? Esto no es la forma. Y creo que las instituciones, cada uno dirá, fue el otro, fue el de más allá, este porque cometió un error procesal, el otro porque no investigó, el otro porque era un delincuente. Está todo bien. Ahora yo digo, ¿dónde está la respuesta? Porque si esto estaría resuelto, yo sé que no devuelve a la vida a nadie. Pero es como que la sociedad respondió con sus mecanismos, que las estructuras que tienen que ver con esta responsabilidad dieron su respuesta. Es cierto que hubo actitudes altruistas de los bomberos, de los hospitales, de la gente. Eso está todo bien, cumplieron su misión y yo mismo lo reconocí como un acto de valor, porque todas las misiones se pueden cumplir, algunas mejor, otras peor, pero acá hubo mucho trabajo de mucha gente que yo la vi al lado mío y la vi ahí. Y cada vez que veo una ambulancia del SAME me acuerdo de que el director del SAME estaba ahí, o el jefe de los bomberos, o la gente del hospital de clínicas, y bueno, no sigo mencionando porque me voy a olvidar y no quisiera cometer esa injusticia. Pero ¿y el resto dónde estuvo? ¿Dónde estuvo las instituciones de la sociedad que tienen que resolver esto? Se pusieron a prueba y yo creo que fracasaron. ¿Cuánto más hay que esperar? Entonces empiezan a jugar los factores que ensucian todo esto y que tienen que ver con otras realidades, pero acá hay 85 familias que no, esto no es una cuestión de política, que le mataron al hijo, al hermano, al padre, y eso me parece que si todo está en función del ser humano, de la vida y demás, todo lo demás no importa. Miren, ahora hay un edificio moderno, súper automático, con todas las... pero la gente no se pudo reconstruir. Entonces me tocó vivir de cerca en otras circunstancias la frustración desde lo familiar, como para no entenderlo. Yo lo entiendo. Lo entiendo, lo acompaño en el dolor, pero yo no puedo dar ninguna respuesta, yo no tengo respuesta. La realidad es que nosotros nos manejamos con todos los familiares, recuerdo 1000 situaciones, y yo traté de entender porque es un tema de duelo. Tuve algunas cuestiones que tuvimos puntos de vista distintos, había familiares que decían que en Pasteur no había que reconstruir, porque ese era un lugar santo. Yo les dije que no, que el lugar santo es donde están sepultados los que lamentablemente fallecieron en Tablada o en cualquier cementerio de la Argentina o alguno de Bolivia. Pero ese no es un lugar santo, es un lugar donde aconteció una desgracia grande, pero no es un lugar santo.
Un lugar santo es donde se puede venerar la memoria de los que lamentablemente allí murieron. Y bueno, y también hubo divergencias entre los familiares, hubo muchas divisiones. Yo respeto a todos los que desde el dolor y desde la angustia reclaman por ello. Creo que la AMIA también lo está haciendo, la DAIA también, de distintos lugares. Porque una cosa es reclamar como un padre y otra cosa es reclamar como al frente de una institución que tiene la obligación de contratar, de reclamar, pero lo que carga a quien le falta a su familiar tiene otro componente, otra connotación, es una cosa que no se puede dimensionar de la misma manera, ¿no? De la misma manera que alguien que sufrió una desgracia no lo habilita para conducir, porque no es la bomba la que le dio legitimidad a eso. La legitimidad de que tiene la responsabilidad de conducir es en otro ámbito, así como digo que el dolor ese no se puede comparar con el otro. Son cosas distintas. Alberto, para terminar voy a pedirte dos cosas. Una, que compartas, digamos, con nosotros cuál fue el momento más duro de tu paso por la AMIA, y el otro, cuál es el mensaje para futuras generaciones, para futuros dirigentes, después de haber pasado lo que vos pasaste. Bueno, es obvio, todo el tema de lo más dramático y más duro está vinculado con este acontecimiento del 18 de julio y con los que murieron el 18 de julio, porque como dije recién, mira, vas a Pasteur 633, te encontrás con un edificio, con ascensores que funcionan, con aire acondicionado, con todo, mejor que el que había, que el ascensor no andaba, que el otro se inundaba. Así que eso es lo más duro, lo más terrible, y lo que a mí más me conmueve cuando hoy veo a gente, que algunos los veo por relaciones de amistad y demás. Yo no tengo un mensaje para dar, porque no. Lo que yo diría es que me parece que esta comunidad debería hacer el esfuerzo de sentarse y hablar los temas de cómo va a ser esta comunidad. Tiene un desafío muy importante. Nosotros pudimos llegar a hoy con una comunidad en estas condiciones que quizá no sea todo lo que a mí me gusta o lo que me hubiese gustado, pero con lo que hay es muy importante. Ahora, creo que una comunidad que está hoy frente al desafío de todo lo que hoy compone la vida moderna, todo lo que tenga que ver con cómo se va a hacer, cómo se va a vivir la vida judía de acá a 10, 15, 20 años. O vamos a seguir haciendo estadística de pérdida de judíos, atados a algunas rémoras del pasado. Hace pocos días escuché a una persona que es un educador judío, muy comprometido con la educación judía, que decía que en todos los tiempos, yo no soy un experto en historia judía, conozco, pero no soy un experto, que en todos los tiempos el judaísmo adoptó prácticas, aspectos culturales de la sociedad donde le tocó vivir a los judíos en la historia y que los incorporó como propios. Eso no modifica la esencia de lo que es los valores judíos más profundos. Me parece que hay que darse algún debate. Los judíos de la Argentina tuvimos una particularidad respecto de otras diásporas, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en otras diásporas judías, en otros países viviendo judíos, que nos distinguíamos por tener conceptos de organización, valores dentro de los que trabajábamos, la red escolar, etcétera, etcétera, fruto de las políticas que se habían establecido y que de alguna manera protegieron la continuidad de los valores judíos. Yo diría, si hoy esto es preocupación de la dirigencia judía, si tendría que dejar una reflexión, diría, dirigencia judía, me parece que habría que dejar un poco ahora el tema de los edificios buenos, de todos los servicios excelentes que se prestan, hay profesionales que están actuando muy bien,
¿Por qué no nos sentamos a debatir este tema? Porque si no, todo este esfuerzo grande que se está haciendo, y mucha gente que hace mucha entrega y mucho esfuerzo, no sé hasta dónde va a servir. Gracias, Alberto. Muy Gracias amable. a vos. Gracias.